Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana, estar aquí este martes compartiendo, leyendo y disfrutando la hermosa y bendita palabra de Dios. Yo deseo que tengan un excelente y bendecido día. ¿Qué tal? Después el día de ayer lunes, espero que les haya ido muy bien, que Dios les haya bendecido, iluminado su sendero, que los haya prosperado, que los haya acompañado en cada paso, en cada respiro y que haya derramado su favor y su bendición y que este martes no sea la excepción, que el amor y el resplandor del Espíritu Santo de Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias y con nuestros seres queridos. Y esta mañana, sí, el día de ayer comenzamos con la lectura de las lamentaciones de Jeremías y hoy vamos a continuar y vamos a finalizar este hermoso libro de las lamentaciones de Jeremías, que aunque su contenido, ¿sí?, es duro, porque nos habla de todos esos sentimientos y momentos de dificultad que el pueblo de Israel vivió en el cautiverio a manos del imperio de Babilonia, a manos de Nabucodonosor y de sus descendientes, ¿sí?, contienen mucha enseñanza, como toda la sagrada palabra de Dios, y contienen ese mensaje, ¿sí?, de que en medio de la dificultad, en medio del lamento, en medio de la circunstancia más difícil, en medio de la tormenta, del desierto y del valle de sombra de muerte, Dios está ahí para todos y cada uno de nosotros. Y antes de comenzar, ¿sí?, con esta parte final del libro de Lamentaciones, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos muestre lo plasmado en su hermosa y bendita palabra, ¿sí? Porque la sabiduría más importante es la que proviene del cielo. Hoy vamos a leer del capítulo 3, versículo 37 al versículo 66. Ayer leímos hasta el versículo 36 y de ahí vamos a continuar hasta el capítulo número 5, ¿sí? En donde vamos a finalizar, ¿sí?, la lectura de este hermoso libro de las lamentaciones de Jeremías. Y comenzamos en el versículo 37 del capítulo número 3, que dice de la siguiente manera: ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantémonos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú nos perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Ríos de agua acechan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como aves sin saber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído lo propio de ellos, oh Jehová, todas tus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Tal es el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos, entrégalos al endurecimiento de corazón, tu maldición caiga sobre ellos, persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos. Oh Jehová, cómo se ha engrandecido el oro. Y aquí empieza el capítulo número 4. Como el buen oro ha perdido su brillo, la
Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tendidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Aún los chacales le dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles, los que se criaron entre púrpuras se abrazaron entre los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entraría por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ellas sangre de los justos. Titubieron como ciegos en las calles, fueron contaminados con su sangre, de modo que no pudieron tocarse sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados, se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los partió, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza guardamos a una nación que nos puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Gózate y alégrate, hija de Sión, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Y empieza el capítulo 5. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto. Nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros. No hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres de Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros! Porque pecamos. Porque esto fue entristecido de nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre.
tu trono de generación en generación, porque te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Jeremías cierra esta parte, ¿sí?, de esta hermosa obra de revelación, ¿sí?, que Dios, ¿sí?, manifestó a través de Jeremías, porque era Dios el que conocía el lamento de su pueblo, la tristeza, el dolor, el desánimo, la desesperación, la angustia en la que vivía el pueblo de Israel, sometidos al castigo, ¿sí?, a la presión, a la burla, al sometimiento, ¿sí?, al recuerdo de los días de gloria, al recuerdo de esos días en donde no les hacía falta nada, especialmente alimento, probidad y prosperidad, tranquilidad, un hogar, sustento de parte de nuestro Padre Celestial. Sí, pero lamentablemente nosotros como seres humanos, y me incluyo por supuesto, pareciera ser que necesitamos que se presenten estos momentos de dificultad, estos momentos de desgracia, estos momentos de terror, de miedo, de desesperación, de angustia, de necesidad, para poder valorar lo que tenemos delante de Dios, para poder valorar lo que Dios nos regala día a día, para poder reconocer la bendición y la mano poderosa del Padre obrando en nuestras vidas. Necesitamos, lamentablemente, perderlo todo o caer en una situación estruendosa, ¿sí?, difícil, de la cual ni el dinero, ni nuestra familia, ni nuestros amigos, ni nuestra posición económica, política o social nos pueden rescatar, si no es que Dios, ¿sí?, en donde la situación, el problema, la causa, la consecuencia, nos lleve a clamar a Dios de todo corazón, a buscar al Padre como debiésemos buscarlo diariamente, a mantenernos firmes, a hacer promesa, ¿sí?, de disciplina, de obediencia, de entrega a nuestro Padre Celestial. Pero sin embargo, cuando, así como el pueblo de Israel le hablaron, ¿sí?, casi más de una decena de profetas, antes de que se presentaran las circunstancias del cautiverio, hacia nosotros también nos habló Dios más de una decena de veces, para que corrigiéramos nuestro camino, ¿sí?, para que meditáramos en nuestro andar delante de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, ¿sí?, la soberbia, la insensatez, ¿sí?, nos llevó a la desobediencia, y la desobediencia desató otras muchas circunstancias negativas en nuestra vida. Y no tan solo en nuestra vida, en nuestro desarrollo diario, sino especialmente delante de Dios. Al pueblo de Israel, esa insensatez, esa desobediencia, esa soberbia, los llevó a cometer faltas graves delante de Dios, ¿sí?, apartarse por completo del Señor, ¿sí?, a llevar a olvidarse de amar misericordia, a olvidarse de humillarse delante de Dios, a olvidarse de hacer justicia, y comenzaron a hacerlo malo, no tan solo para ellos mismos, sino para con todos los demás. Inducían a la prevaricación del pueblo, ¿sí?, o sea, a que otros pecaran, ¿sí?, o igual de grave, a que pasaran por alto el pecado, ¿sí?, a que le llamaran a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿sí? Fue lo que hicieron en este caso los reyes, los príncipes, los profetas, los sacerdotes de esa época que atendían a sus propios intereses, ¿sí?, y desviaron al pueblo de Israel y lo llevaron por el camino no tan solo equivocado, sino el camino de la maldad, ¿sí?
el camino en donde Dios, ¿sí?, no quiere que transitemos ni tú ni yo. Estas palabras son duras, esta revelación del Padre, esta parte de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Dios sabe que no es grato leerlo, ni tampoco es del todo satisfactorio, ¿sí?, explicarlo, ¿sí?, porque son palabras que confrontan. Porque más allá de ponernos, ¿sí?, a lamentarnos como Jeremías y decir, ay, pobrecito pueblo de Israel, hay que observarnos al espejo y decir, y preguntarnos de manera seria, con el Padre como testigo, si no estamos actuando igual, o si no vamos viento en popa hacia ese camino. Sí, sí, nuestra dirección, nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro exclamar, ¿sí?, no son semejantes a las del pueblo de Israel. Si no estamos cerquita de que se nos cumpla la consecuencia que Dios nos ha anunciado, si no estamos cerquita de un cautiverio. ¿Sí? Porque aunque estemos cerquita, si tomamos la decisión correcta, que es el arrepentirnos, pedir perdón y permitir que Dios redireccione nuestras vidas conforme a su voluntad y a su palabra, ¿sí?, nos podemos salvar. Hubo muchos en el cautiverio. En esta misma época, forma paralela, con una diferencia de años, ¿verdad? Pero en esta misma época, cuando Jeremías se le estaba revelando el lamento del pueblo de Dios, ¿sí?, porque recordemos que Jeremías se quedó en Jerusalén, ¿sí?, no estaba en Babilonia. Los que sufrían estaban a las orillas del río de Babilonia, ¿sí? Ahí lloraban, ahí se lamentaban, ¿sí? Los que se quedaron en Jerusalén se quedaron a cargo de las viñas, se quedaron a cargo de los campos, de las cosechas, ¿sí? Lo dice la palabra. Después de partir Nabucodonosor y regresar a su trono en Babilonia, ¿sí?, el que supervisó las demás tareas, el que asignó tareas y dejó que ciertas personas, especialmente los más necesitados e menesteroso, ¿sí?, el pobre, se quedó en Jerusalén con una tarea, ¿sí?, sujetos al mando del imperio. Estaban a cargo de Nabuzaradán, que era el capitán del ejército de Nabucodonosor. Jeremías estaba ahí. Los que estaban sufriendo son los que estaban en Babilonia, los que habían huido, los que habían esperanzado, en lugar de hacerle caso a Dios, pues salieron corriendo a ese Egipto, ¿sí?, porque hasta allá llegó a predicar Jeremías, a profetizar, ¿sí? Entonces Dios les da esa revelación, pero al mismo tiempo que Jeremías estaba teniendo la revelación y la responsabilidad de plasmar esa revelación aquí, en estas lamentaciones, ¿sí?, en esos pergaminos antiguos, que tal vez en ese tiempo no se llamaban lamentaciones de Jeremías, pero que tenían que ver con las lamentaciones que Dios le había revelado del sufrimiento de su pueblo. Estaba por otra parte Daniel, ¿sí?, dándole revelación e interpretándole los sueños a Nabucodonosor. ¿Sí? Daniel estaba a cargo de los eunucos que tenía Nabucodonosor al servicio en el palacio. Daniel en ese momento, cuando el pueblo, la gran mayor parte del pueblo de Israel se estaba lamentando, sufriendo, ¿sí?, un escarnio de vida, en donde imagínense cuál era la descomposición, ¿sí?, espiritual que había en el corazón del pueblo de Israel. Que las madres, ¿sí?, se alimentaron con sus hijos. Díganme ustedes, señoras y señores, hermanas y hermanos, ¿qué madre prefiere sacrificar a su hijo para alimentarse? Yo creo que cualquier madre hoy en día, a falta de alimento, no duda en cortarse un miembro de su cuerpo para alimentar a su hijo. No sacrificar a su hijo para alimentarse ella. Desde ahí podemos darnos cuenta, ¿sí?, cuánta descomposición espiritual y en el corazón existía en el pueblo de Israel. Hasta ahí llegaba el grado de insensatez.
Pero les comento, por otra parte estaba Daniel en el palacio, sujeto, ¿sí?, a disposición de Nabucodonosor, bajo las órdenes del palacio del rey Nabucodonosor. Pero como se describe en el mismo libro del profeta Daniel, Daniel y sus amigos, ¿sí?, estaban más preocupados por los alimentos que iban a ingerir. Supongo que Nabucodonosor preparaba alimentos, ¿sí?, los cuales, ¿sí?, eran abominables a los ojos de Dios, ¿sí?, porque eran los que formaban parte, ¿sí?, estaban establecidos en la ley de nuestro Padre Celestial, ¿sí?, que fue dada a conocer, ¿sí?, y que fue revelada por el Padre a través de Moisés, ¿verdad? ¿Sí? Y es por eso que Daniel, ¿sí?, le pedía al eunuco que le diera verduras, y el eunuco le decía, pues es que si te pones mal, si tienes un mal semblante, al rato me van a culpar a mí. Mas sin embargo Daniel estaba bendecido por nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Por otro lado, ¿sí?, estaban también, ¿sí?, otros profetas, ¿sí?, en la época de Jeremías, que no estaban sufriendo en el cautiverio, que seguían exhortando al pueblo de Israel. Por eso hay muchas formas de vivir el cautiverio, ¿sí?, como Daniel en el palacio, ¿sí?, interpretando los sueños al rey, como Jeremías, ¿sí?, lamentándonos de todo el sufrimiento que nosotros mismos generamos por nuestra desobediencia e insensatez, ¿sí?, o como el pueblo de Israel, ¿sí?, el que se fue a la parte de Asiria, ¿sí?, de los del reino del norte, y dijeron, yo ya no regreso, yo ya me acoplo acá, a la vida acá, ¿sí?, a las nuevas maneras, a las nuevas costumbres, al nuevo idioma, a todo lo que me ordenen, y ya no volvieron. ¿Por qué? Porque prevalecieron. Prefirieron que prevaleciera la desobediencia en sus corazones. ¿Sí? Pero sobre todo cualquiera de esos tres aspectos, que vivamos el cautiverio como Daniel, enfocado en el servicio a Dios, que vivamos el cautiverio como Jeremías, lamentándonos de todo lo que nos está sucediendo, o que vivamos el cautiverio en insensatez, sin reconocer nuestra falta, nuestro error, y mucho menos sin arrepentirnos y pedir perdón a Dios en cualquiera de esos aspectos. Siempre hay que saber algo, ¿sí?, que nuestro Padre Celestial permanecerá para siempre. Que aunque nuestro Padre, por nuestro bien, permita las consecuencias para corregir nuestro camino, Él siempre va a estar ahí con nosotros. Siempre nos va a estar observando. Nunca nos va a desechar por completo. Dios le anunció al pueblo de Israel que serían 70 años. Muchos de los que salieron en cautiverio a manos de Nabucodonosor ya eran adultos mayores y ya no regresaron. Otros estaban apenas naciendo y crecieron y se desarrollaron en medio del cautiverio. Otros nacieron en Babilonia y fueron los que retornaron, ¿sí?, a la reconstrucción de la ciudad, de la tribu de Judá y la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y otros muchos fueron los que vieron la manifestación de la promesa de Dios cumplida, la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Porque desde antes de que fueran al cautiverio, Dios ya les había anunciado su regreso y les había anunciado las hermosas bendiciones que iba a derramar sobre su pueblo. Porque Dios sabía que después del cautiverio, ¿sí?, el corazón del pueblo de Israel dejaría de ser de piedra y empezaría a ser de carne. Comenzarían a reconocer a Dios, ¿sí?, a su Creador, a nuestro Padre Celestial, y así fue, ¿sí? Cuando regresaron del cautiverio el pueblo de Israel y comenzaron a reconstruir el templo y la muralla, tenían muy presente el error que habían cometido sus padres,
o sus antepasados en una o dos generaciones atrás. Y no querían volver a cometer ese error. Y entró en acción y Dios mandó entrar en acción a Esdras. ¿Sí? Y también envió a entrar en acción a Ageo, el profeta. ¿Sí? Y entró también en acción Zacarías, ¿sí? El gran profeta de Dios, los cuales Ageo y Zacarías envió Dios a motivar al pueblo de Israel. A Ageo a que continuara la obra de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? A que no se detuviera la construcción del templo de la casa de Dios. Ese mensaje también es para nosotros y lo vamos a leer más adelante. Hoy esa obra ya no es el templo de forma material, es el templo de forma espiritual. No detengamos la obra de nuestro Padre Celestial, no dejemos para mañana la lectura de la palabra, ni mucho menos la oración, ni para el siguiente domingo asistir a la congregación. No perdamos la oportunidad de transmitir el mensaje de amor, gracia y misericordia que Dios nos dio primeramente a nosotros para que después compartiésemos con otros. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Recibamos la bendición del Padre en obra y en acción en su nombre, ¿verdad? Y también recordemos lo que hizo Zacarías, ¿sí? En donde motivó al pueblo a volver a adorar a Dios en espíritu y en verdad. No dejemos que nuestra relación con el Padre se vuelva fría, monótona, como algo cotidiano en nuestro día a día. Motivémonos en la fe, en la adoración, en la alabanza al Señor, en su promesa y en su palabra. Si nosotros nos esmeramos con el Padre, Él nos honra y el Espíritu Santo nos vivifica. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Compromiso, esfuerzo y corazón dispuesto cada día delante de Dios. Ese mensaje nos recuerda las lamentaciones de Jeremías. Si ya cometimos un error, ya pasó. Nuestro Padre ya nos perdonó. Si ya pasamos la consecuencia de nuestra desobediencia, ya pasó. Somos hombres nuevos y mujeres nuevas delante de Cristo. Nunca se nos olvide eso. Y en adelante, Dios ya no observa nuestro pasado. Dios observa nuestro presente. Y si ya aprendimos de nuestro error, corrijamos nuestros pasos delante del Señor. Permitamos que Él tome el control de nuestras vidas. Dios sabía que el cautiverio era necesario. Tanto el que vivió el pueblo de Israel como el que tal vez has vivido o estás viviendo tú, como el que viví yo. ¿Sí? Porque yo también necesité un cautiverio para que Dios, ¿sí?, me mostrara cuán equivocado estaba y cuántos errores yo había cometido. Pero sobre todo, para que me mostrase que si yo seguía en ese camino anterior, la que estaba perdida era mi alma, porque iba derechito al Seol. Pero bendito el Padre, ¿sí?, que obró por amor, porque Dios nos ama tanto que jamás va a permitir que nos perdamos. Y tenga lo que tenga que hacer, nuestro Padre va a rescatarnos. Esta fue la lectura de hoy martes. Me dio mucho gusto estar esta mañana aquí con ustedes compartiendo de la hermosa y bendita palabra de Dios. Yo les envío un fuerte abrazo, no sin antes desearles nuevamente que tengan un excelente y bendecido día. Recuerden caminar en cada paso tomados de la mano de Dios. Recuerden que Dios los ama con inmenso y maravilloso amor. Recuerden que somos su especial tesoro. Somos la parte más importante de la creación y que todo lo que Dios permite en nuestras vidas, a veces bueno, también a veces malo, ¿sí?, viene designado en su inmensa potestad, pero también sabiduría. Él sabe por qué hace las cosas, aunque suene una frase trillada. Dios sabe, porque Dios obra, Dios observa. Dios conoce tu pasado, se ocupa de tu presente para darte un mejor futuro. Confiamos en Él, que es nuestro papá. Nos vemos el día de mañana, miércoles, para continuar con esta lectura devocional, sí, y compartiendo la palabra de Dios. Un saludo, Dios los bendiga grande y maravillosamente este y todos los días de nuestra vida.
Fuerte abrazo.